A ver, chicos, buenos días con todos, buenos días. ¿Me escuchan bien? Y si están observando el material, por favor, que corresponde a la semana número 8 de esta semana. Bueno, estamos hablando del curso de Geografía y Educación Cívica. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Por favor. Buenos días, profesora. Sí se ve la pantalla y sí se le escucha bien. Ya, ok. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a empezar entonces esta semana después de una evaluación del domingo. Espero que hayan tenido pues a acertar las preguntas que han venido en el caso, bueno, este es proceso de admisión a través de la OCA. Sabemos que se evalúa. Las preguntas, recién estoy observando algunas de ellas en el caso de geografía, educación cívica. Ha estado regular, ya. Habemos, si, bueno, para responder esas preguntas has tenido que, sobre todo, pues estudiar, ¿no? Y tener algunas referencias básicas para poder llegar a la respuesta. Continúa la situación, chicos, chicas, ya. Vamos a la segunda parte, es el segundo examen que se viene y ya tenemos que estar pensando en eso. Ver en qué situaciones nos hemos puesto, nos hemos equivocado, qué mejoramos, en qué nos falta y conforme pasen las semanas también ustedes puedan ya estar preparados para este segundo examen. Bueno, vamos a lo que es la semana 8, que es una semana también amplia, es una semana en la cual desarrollamos el tema de cambio climático y el proceso de calentamiento global. Ese es el tema central. ¿Ya? Ese es el tema central. Y también, aparte de eso, los acuerdos que se han hecho a nivel internacional, ahí tenemos el acuerdo de Kioto, COP21, el famoso hoy en día que nos rige es el acuerdo de París, y el rol del Ministerio del Ambiente también en este tema. Muy bien. Para esto, como siempre, tenemos que empezar con ciertas nociones básicas y estas nociones básicas vamos a definir lo que vendría a ser la atmósfera. Ahora, nosotros la semana pasada desarrollamos el tema de clima, ¿no? Hemos visto lo que vendría a ser el clima. Y cuando nosotros hemos visto lo que es el clima, nosotros hemos visto elementos del clima, ¿no? Temperatura, radiación, tenemos ahí presión atmosférica, la humedad, precipitaciones, vientos, por ejemplo. Y también ya hemos visto la diferencia entre lo que es tiempo atmosférico y clima, que son dos cosas distintas, ¿no? Cuando nosotros nos referimos sobre todo pues a estas dos definiciones. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a establecer? Está referido el tema a lo que es cambio climático. Entonces, si yo hablo de clima, ¿no? Si yo hablo de clima, profesor, el clima es más estable, exacto, ya tiende a ser más estable el clima. Entonces, ¿cuáles son los elementos que conforman el clima? Ya lo acabo de decir, la insolación, la temperatura, la presión atmosférica, la humedad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir cuando hablo de cambio climático? O sea, cuando yo menciono cambio climático es que este clima que es estable, supuestamente, ¿no? Y para nosotros determinar un clima, nos tardamos cuánto, ¿no? Hablamos de un periodo máximo de 30 años, ¿no? Entonces, algo está pasando con sus elementos que están modificando el clima, ¿no? Entonces lo vamos a entender de esa manera. Ahora, profesora, ¿qué tiene que ver la atmósfera acá en el cambio climático, profesora? Miren, ¿qué cosa es la atmósfera? Son gases, ¿ya? Estamos hablando de gases. La atmósfera es la envoltura gaseosa que rodea la Tierra. Es una mezcla de varios gases y también algunos aerosoles. Forma el sistema ambiental integrado por todos sus componentes. ¿Quiénes lo componen? Acá está la composición de la atmósfera, ¿no? ¿Cuál es el gas que más abunda en la atmósfera? Eso lo sabemos a veces por cultura general, ¿no? El nitrógeno representa el 78,084% y en segundo lugar está el oxígeno, ¿no? Estamos hablando del 20,946%.
Entonces, profesora, son los gases que más abundan. Exactamente, ¿ya? Pero en primer lugar está el nitrógeno. Otros representan, ¿cuánto representan? El 0,970%. Si a ti te dicen cuál es el gas en tercer lugar que ocupa en la composición de la atmósfera, tenemos a quién, tenemos acá el primero. Dentro de estos otros está el argón, ¿ya? Y el argón estaría representando un 0,93%. Fíjense, es el tercer gas que más abunda, pero miren, en pequeñas cantidades representa el tercer lugar. Y el cuarto lugar lo tenemos a quién? Lo tenemos al dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono, estamos hablando de una aproximación de 0,003%, ¿no? Entonces, los gases en composición que más presenta la atmósfera, nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono. Profesor, ¿hay otros gases? Claro que sí, monóxido de carbono, metano, dióxido de nitrógeno. Profesora, todos estos gases, incluso está el ozono, incluso está, ¿ya? El H2O, que es el vapor de agua, ¿no? Entonces, todos estos gases forman parte de esta composición a la que nosotros denominamos atmósfera. Gracias a la atmósfera existe condiciones aptas para el desarrollo de la vida. Profesora, gracias a la atmósfera tenemos vida en el planeta Tierra. Claro que sí. No olvidemos que hablamos de gases y los gases generan captación, ¿ya? Captan, ¿qué cosa? Calor, ¿ya? Entonces, gracias a la atmósfera se genera la retención de calor en la Tierra. Y ese calor no es liberado fácilmente al espacio exterior. Es por eso que gracias a la atmósfera tenemos esa retención de calor y el promedio de temperatura en la Tierra, que estamos hablando de 15 grados, ¿no? Para el desarrollo de la vida, por ejemplo, ¿no? Es el promedio que se está manejando. Eh, entonces no olvidemos, ¿ya? Porque quiero un poquito, chicos, chicas, ¿ya? Quiero un poquito que el tema, más que de repente comprender lo que vendría a ser la definición, la composición, un poquito para lo que es el razonamiento, con estas preguntas que vienen hoy en día, como son las preguntas de destreza cognitiva, ¿no? Las famosas DECO, ¿ya? Las famosas DECO. Ahora, vamos también, hay una pregunta que en algún momento me llegaron a hacer, ¿ya? En algún momento me llegaron a hacer, me dijeron, profesora, ¿por qué existe la atmósfera? ¿No? ¿Cuáles son los factores para que nosotros hablemos de atmósfera? ¿No? Entonces vamos a ver esa partecita, ¿ya? Un ratito para no estar poniendo otro PPT. Vamos a subir un poco y vamos a generar, en este caso, atentos chicos, porque al final voy a estar retroalimentando y generando algunas preguntas de lo que estoy explicando, ¿ya? Primero explico, luego en este caso pregunto algunas cosas, cosas que ya esté dentro de su proceso de aprendizaje dentro del aula. A ver, mire, los gases dicen que la atmósfera, esta es la Tierra, ¿ya? Uy, esta Tierra sí tiene forma geoide, jeje. Los gases se están envolviendo a la Tierra, ¿ya? En capas, claro que sí, porque la atmósfera presenta capas, eso es correcto, ¿ya? Capas desiguales, no todas son iguales, ¿ya? Hay diferentes, sobre todo, composición en cada una de ellas. Vamos a tener y preguntarnos, ¿no? Profesora, si son gases, yo tengo gases, se supone que los gases se liberan fácilmente, ¿no? Entonces, ¿por qué estos gases que envuelven a la Tierra no están liberándose en el espacio exterior? En otras palabras, ¿por qué existe atmósfera? ¿No? Entonces, nos vamos acá a la superficie, ¿no? Donde nosotros decimos, ¿no? Eh, ¿Los gases pesan o no pesan? Claro que sí, y ahí viene lo que nosotros conocemos que es la presión atmosférica, ¿no? Es el peso que tiene el aire sobre la superficie, ¿no? Y sabemos los gases que más pesan, ahí el nitrógeno y el oxígeno son los que más abundan también en la atmósfera.
Entonces, ¿qué sucede acá? Vamos a ver que hay una fuerza que atrae a estos gases, ¿no? ¿Cuál es esta fuerza que atrae estos gases? Es la fuerza de gravedad, ¿ya? Es la fuerza de gravedad. Entonces, primer factor para que exista la retención de estos gases en la Tierra es la gravedad. Entonces, como la gravedad está atrayendo a los gases a nivel de la superficie, está generando que estos gases no se disipen fácilmente, ¿no? Ahora, si la gravedad fuera el único factor para que exista la atmósfera, fíjense que acá supuestamente existe más nitrógeno y más oxígeno. Y es dentro de estos dos elementos, ¿cuál yo necesito más para vivir? Es el oxígeno, ¿no? Los seres vivos, nosotros respiramos, por ejemplo, de oxígeno. Ahora, si solamente existiría la gravedad, ¿qué pasaría? Nosotros para respirar tendríamos que buscar la parte más baja al nivel de la superficie para encontrar más oxígeno. Entonces buscaríamos oxígeno en las partes más bajas, ¿no? Porque hay más atracción por parte de la gravedad. Y no pasa eso. Tú no estás con tu cabecita abajo pues buscando oxígeno, ¿no? Sino que estamos caminando tranquilamente a nivel de la superficie, hasta una cierta altitud, incluso podemos nosotros desplazarnos fácilmente. Entonces hay un segundo factor que hace que esta composición gaseosa pues ascienda hasta un cierto nivel donde hay esta concentración de gases y donde podemos acceder, ¿no? Segundo factor para la existencia de la atmósfera es esto, ¿ya? Estamos hablando de qué es eso, profesora, es la radiación solar. La radiación solar hace que los gases entren en dinamismo, tengan movimiento, sean más dinámicos y al ser más dinámicos tienden a ascienden, ¿no? Ascienden. Y nuevamente la gravedad, pues, ¿no? Es por eso que cuando tú subes a una cierta altitud, ya no, la gravedad en este caso no jala mucho, por la densidad tiende a disminuir, ¿no? La densidad de gases es menor, por eso que hablamos de la presión atmosférica en zonas más altas tiende a ser menor, ¿ya? Tiende a ser menor, ¿no? Es por eso que cuando subes a una cierta altitud, ¡oh!, lo que te falta es el oxígeno, ¿no? Claro que sí, ¿ya? Entonces, pero hasta un cierto nivel tenemos la presencia del oxígeno, por ejemplo, ¿no? Donde gracias a la radiación se produce este dinamismo y liberación, pero al final la gravedad también jala. Dos factores, entonces, importantes para que exista la atmósfera, ¿ya? Estos factores no están en tu cuadernillo, no están en tu teoría, pero te sirven para poder entender por qué existe la atmósfera. Ahora, ¿qué hemos dicho también? ¿Ya? ¿Qué hemos dicho también de la atmósfera? Hemos dicho que son, mira, siempre estamos mencionando esto, que estamos hablando de gases. Y vuelvo a repetir una y otra vez, los gases que son captadores de calor, ¿ya? Captan calor. Entonces, profesora, si son captadores de calor, si acá en la parte, la más baja de la superficie, como hay más gases, captan más el calor y sube la temperatura, exactamente. Y en las zonas más altas hay menor densidad, la temperatura no se eleva tanto como si estuvieras a zonas más bajas, por la baja densidad de gases, ¿no? Entonces, eso es una concepción que se maneja, ¿no? Los gases son captadores de calor. Ahora, como los gases son captadores de calor, ¿ya? También existen gases que captan más rápido el calor, ¿ya? Y bueno, se conocen como aquellos que regulan, ¿no? Estamos hablando de regulación. Profesora, ¿qué son? Gases termorreguladores. Termorreguladores, ¿ya? Son los que durante el día absorben radiación y en la noche irradian calor, evitando que la Tierra tenga temperaturas extremas durante el día y la noche. No te olvides que está el vapor de agua, ¿ya? ¿Qué es? ¿Qué es el vapor de agua? Es la humedad. Profesora, gracias a la humedad, claro, lo que te dije, no es lo mismo vivir cerca del mar, cerca del lago Titicaca, que alejado del mar o alejado del lago Titicaca, porque
Sabemos que la humedad es la que genera la retención de calor. Son gases termorreguladores y también está el dióxido de carbono. Y también me hicieron una pregunta en algún momento, me hicieron, profesora, ¿por qué en la atmósfera hay dióxido de carbono? No te olvides que el dióxido de carbono tiene un, ¿cuánto? 0,03% el dióxido de carbono. O sea, es mínimo. Ahora, ¿por qué hay metano, dióxido de nitrógeno en la atmósfera? De manera natural. Porque hay todos estos elementos, estos gases, el ozono, ¿no? ¿Por qué? Porque la Tierra ha tenido un origen, ¿qué? Un origen volcánico, ¿ya? Un origen volcánico. Y esas emisiones magmáticas llegaron también a formar parte de la estructura gaseosa de la Tierra. Entonces, por eso tenemos estos gases, estas partículas, estos elementos, perdón, que finalmente conforman la atmósfera. Y no olvidemos estos dos, por favor, no olvidemos estos dos que son gases termorreguladores, ¿ya? El vapor de agua y el dióxido de carbono. Muy bien, ahora sí, vamos, seguimos, ¿ya? Vamos a ver, miren, el tema central no es capas de la atmósfera, no. El tema central es cambio climático, no olvidemos. Profesor, entonces, ¿por qué menciona la atmósfera? Porque se relaciona. O sea, para tú entender cambio climático, tienes que entender dónde se realiza, cómo es que se modifica el clima, ¿no? Estamos hablando de la composición de gases. O sea, el clima está conformado por muchos elementos y estos elementos son los que se modifican para que se genere que se modifique un clima, pues esto tarda muchos años también, ¿no? Y esto lo estamos viendo también, hay consecuencias. Bueno, es por eso que dice acá, la atmósfera tiene un importante papel en el calentamiento de la Tierra. Claro, pues gracias a los gases se genera la captación de calor, ¿no? Si no hubiera atmósfera, la temperatura del planeta sería varios grados bajo cero. Chicos, si no hubiera atmósfera, si no hubiera gases, en el día superaríamos temperaturas de 30, 40 grados y de pronto menos 30 grados. Imagínate. ¿No? Terrible. Entonces, cuando tú tienes esa amplitud térmica significa la diferencia entre alta y baja temperatura, ¿no? Si tienes esa gran amplitud térmica, ¿no? Mucho, mucho calor y mucho frío, o sea, es amplio, pues no hay vida, no hay desarrollo de vida, ¿no? Entonces, gracias a la atmósfera, una de las atribuciones que se da es el desarrollo de la vida, ¿no? Ahora dice acá, el clima terrestre depende del balance energético entre la radiación solar y la radiación emitida por la Tierra. Esto lo vamos a dejar ya para entender esto también. Voy a explicarlo igual, ya. Dice, el aumento en la troposfera de los gases de efecto invernadero han incrementado su capacidad de absorber ondas infrarrojas, eso también. Mire, antes de hablar de estos términos, nosotros tenemos que entender una cosita, ¿ya? ¿Cuáles son las capas de la atmósfera? Acá está la troposfera, donde estamos nosotros, también conocida como la baja, ¿ya? Esta es la baja atmósfera, ¿ya? Eh, Profesora, si esta es la baja, ¿cuál será la alta? La alta atmósfera es esta, alta atmósfera. Estamos hablando de la troposfera o ionosfera también, ¿ya? Pero la troposfera es importante porque acá es donde, o también conocida como la capa de la meteorología, ¿ya? Acá acontecen, por ejemplo, en este caso tenemos mayor densidad de gases, ¿ya? Mayor densidad de gases, mayor concentración de vapor de agua, por ejemplo. Profesor, acá acontecen los fenómenos meteorológicos, claro que sí. Lluvia, vientos, nubes, nieve, ¿no? Tormentas, todos estos fenómenos meteorológicos acontecen en la troposfera. Meteorológicos, ¿ya? Meteorológicos. Muy bien. Ahora, y tenemos acá, en este caso, pues hay mayor temperatura con respecto, ojo, con respecto a las capas de la atmósfera. ¿Por qué? Porque hay una constante, miren, es esto. Cuando tú subes estas capas, subes, subes, subes,
¿Qué sucede con la temperatura? La temperatura tiende a disminuir. Esa es la constante. Salvo algunas excepciones, ¿ah? Porque en algunas capas las temperaturas aumentan drásticamente, ¿no? Por ejemplo, límite de la troposfera y la estratosfera. Ya en estos dos, en el límite de la troposfera y en la estratosfera tenemos menos 52 grados de temperatura. Menos 52, imagínate. Y de pronto pasa a 24 grados, ¿no? Menos 24 grados, ¿no? Entonces uno dice, profesora, ¿qué pasó? ¿Aumentó la temperatura? Sí. ¿Por qué aumentó? Porque en la estratosfera se genera un proceso químico, ¿no? Hablamos de la quimiosfera. Quiere decir que tenemos acá la capa de ozono, ¿no? Profesora, acá se está formando el ozono que nos protege de la radiación ultravioleta, profesora. Así es. ¿Y dónde está ubicada la capa de ozono? En la estratosfera. ¿Ya? Tenemos ahí en la estratosfera, que es importante, sobre todo que nos protege de esta radiación ultravioleta. ¿Ya? Ahora, la capa media es la mesósfera. Ojo que en estas zonas ya tenemos zona extremadamente fría, que llega hasta menos 100 grados de temperatura, ¿no? Acá ya sí las temperaturas tienden a descender para cambiar bruscamente a la termósfera donde las temperaturas son muy altas, ¿no? Llegan a alcanzar de 1000 a 2000 grados de temperatura, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, las radiaciones, tenemos por eso conocida también como la ionosfera, ¿no? Eh, ¿Por qué ionosfera? Porque es una región rica en partículas ionizadas, ¿no? Que permiten, sobre todo, propagación de las ondas de radio y facilita las comunicaciones a larga distancia. O sea, gracias a esta capa de la atmósfera se genera estas condiciones. Y también en esta capa, por ahí si te preguntan, ¿ya? Termósfera, la capa alta de la atmósfera, se forman las llamadas auroras boreales o auroras australes, ¿ya? Justamente por eso son reacciones eléctricas, ¿no? Que se generan acá. Fíjense la posición también, hay también de satélites ya en esta capa de la atmósfera. La exósfera es la capa externa, ya está es el espacio exterior prácticamente, ¿no? Es la capa externa, ya no estamos hablando ya pues de concentración de gases ni de nada, ¿ya? Entonces es menor, mucho menor. Entonces, miren, esto es para dar un bosquejo de dónde nos encontramos nosotros, profesora, y dónde hay cambio climático, profesora. Solo en la troposfera, no vayas a pensar que el cambio climático está en la estratosfera, mesósfera, no, porque es la capa de la meteorología. Entonces, ¿dónde acontece el cambio climático? Es en la troposfera, ¿ya? Ojo, en la troposfera. Entonces, miren, cuando te hablen de la troposfera, en ella opera el clima, tiene mayor concentración de gases, en ella ocurren fenómenos meteorológicos, ¿ya? Pero no te olvides, cuando tú subes, 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 ¿qué desciende? La temperatura. Subes, 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 ¿qué desciende? La densidad de gases también. ¿Listo? Muy bien. Entonces, miren, chicos y chicas, vamos a empezar, ¿ya? Entonces, a partir de acá, lo que es cambio climático. Pero antes de empezar cambio climático, ¿ya? Tú me vas a decir cuáles son los gases, los 4 primeros gases que más abundan en la atmósfera. A ver, ¿cuáles son los 4 primeros gases que más abundan en la atmósfera? Los escucho, los leo, a ver, ¿cuáles son los 4 primeros gases que abundan en la atmósfera? Nitrógeno, oxígeno, dióxido. Antes del dióxido está el argón. O sea, primero el nitrógeno. Alberto, gracias por tu respuesta. Nitrógeno. A ver, por ahí. Oxígeno, argón. Muy bien, Geraldine. Ya, Yasmín, muy bien. Esa es, profesora, esa es la jerarquía, así es. ¿Ya? No se olviden. Ahora, como están aumentando ciertas cositas, no solamente es muy bien por ahí, Gabriel, que me pone los símbolos. Oxígeno, NO, falta O2, ¿no? Nitrógeno, oxígeno, argón, el dióxido de carbono. Muy bien, Genia, Gabriel, perfecto. Ahora, ¿cuáles son los gases termorreguladores? A ver,
Profesora, aquellos que captan calor, profesora, y retienen el calor. A ver, gases termorreguladores, ¿cuáles son? Los gases en general captan calor, ¿eh? Pero están los termorreguladores que se encargan más de eso, ¿no? David, muy bien. Jacqueline, también, ya, perfecto. El vapor y el dióxido de carbono. Muy bien, ya. ¿Cuáles son los dos factores para que exista atmósfera? A ver, factores para la existencia de la atmósfera. ¿Cuál sería? ¿Cuáles son los factores? A ver si entendiste eso un poco. Llegamos a entender. ¿Cuáles son los factores para que exista? Muy bien, gravedad y radiación solar. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a leer. Viviana, Geraldine, perfecto. Chicos, los demás, ¿todo bien? Profesora, no puedo escribir. Espero que sea por eso. ¿Ah? Gabriel, fuerza gravitatoria, radiación. Muy bien, fuerza gravitatoria. Mira lo que dice Gabriel. Perfecto, muy bien. Entonces, ahora sí, un poquito, ya para entrar en calor con todo lo que tenga que ver con cambio climático. Miren la definición que le ponen acá. Es la alteración del clima, ¿no? O sea, el clima se altera, profesora, sí. Y no te olvides, para que el clima se altere, hemos tenido que ver pues que el tiempo atmosférico a través de promedio de 30 años a más, ¿ya? O sea, el promedio del tiempo atmosférico ha variado drásticamente, ¿no? Para hablar de la alteración de este clima. Entonces, sabemos que el clima es más estable, pero ha cambiado, está modificándose. Y cuando hablamos de clima, vuelvo a repetir una y otra vez. ¿Qué cosa, profesora? Cuando hablamos de clima, hablamos de temperatura, hablamos de insolación, hablamos de presión, hablamos de vientos, precipitaciones. Nos referimos a eso. O sea, todo esto, todos estos elementos han ido modificándose conforme pasado el tiempo, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿No? Esto está atribuido directa o indirectamente a la acción del hombre. Profesora, ¿el hombre es el culpable de todo? Profesora, parece que sí, ¿no? Profesora, yo tengo entendido, ¿ya? Yo tengo entendido que lamentablemente pues sabemos que nosotros estamos en la era cuaternaria, en el proceso de la era cuaternaria, el proceso de hominización, profesora, ¿ya? Y tenemos dos situaciones climáticas en la Tierra importantes, ¿no? Uno empezó con lo que es el Pleistoceno, ¿ya? Y ahora estamos en el Holoceno, ¿no? Chicos, creo que esto no es la primera vez que lo escuchan. Creo que lo han visto cuando han visto historia también, ¿no? Porque se menciona estos temitas también, ¿no? La era climática. Ahora, Pleistoceno, profesora, la era del hielo, profesora, el descenso de las temperaturas en la Tierra, profesora, en la era cuaternaria. Así es, era un proceso natural. La última glaciación, Wisconsin, ¿no? Ustedes deben conocer también. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a tener que la Tierra bajó y descendió grandemente la temperatura, todas las zonas europeas llenas de hielo, ¿no? O sea, las zonas próximas, las zonas más altas, totalmente congelado, ¿no? Se liberó un poco de hielo las zonas cercanas al ecuador terrestre, ¿no? Pero igual descendían las temperaturas, o sea, influía, o sea, prácticamente la Tierra entró a un proceso de frío, pero después cambió, ¿no? Esto fue fines del Paleolítico, ¿no? Y después en el Mesolítico, ¿no? Entramos al Holoceno. ¿Y qué cosa es el Holoceno? Aumento gradual de la temperatura en la Tierra. Entonces, ¿qué significa esto, profesora? El Holoceno, estamos hasta hoy, profesora, claro, estamos en el Holoceno hoy, hoy en día estamos en el Holoceno, la Tierra se está calentando de manera natural, se calienta de manera natural la Tierra, ¿no? Entonces, profesora, no hay cambio climático, calentamiento global, no hay. No es eso. La Tierra se está calentando de manera natural, pero ¿qué está haciendo el hombre? Que este proceso sea más rápido. Lo que tú debes ver de repente del calentamiento, proceso de calentamiento en la Tierra, de acá a 80, ¿no? 60 años, lo estás viendo hoy.
hoy. O sea, se está acelerando y dicen que se va a acelerar mucho más, ¿no? Hoy, profesora, qué terrible. Así es. Y genera que toda la Tierra tiende a tropicalizarse también, ¿no? Entonces ese va a ser el problema. Y la actividad humana ha alterado, miren acá, dice acá, la composición de la atmósfera mundial. Entonces, ¿cómo puede alterar el hombre la composición de la atmósfera mundial con las actividades económicas? ¿Ya? Con las actividades económicas. Entonces, el cambio climático está atribuido directamente a la acción del hombre. Ahora, ¿cuáles son las causas? Acá les han puesto 3 causas importantes. ¿Ya? Uno es lo que se conoce como el efecto invernadero antropogénico. El segundo es la deforestación. El tercero, la alteración de la circulación atmosférica y oceánica. Quiere decir que estos 3 combinados, ¿ya?, generan y están generando hoy en día lo que es el cambio climático. O sea, la atribución, la alteración del clima, ¿no? Y en primer momento, ahí está, pues, si tú ves acá en estos 2 gráficos primeros, la actividad humana. Ahora, para entender esto me interesa porque si tú entiendes eso, entiendes lo demás. Y esto del cambio climático es como algo lógico. O sea, si yo sé que esto se calienta, obvio que va a traer consecuencias, ¿no? Entonces, eso quiero que entiendan, chicos, chicas, ¿ya? Por favor, porque a veces aprender esto de las teorías es bueno, claro que sí, es, profesora, yo uso mi memoria, que está perfecto usar la memoria, ¿ya? Pero también hay que entenderlo de la manera lógica, ¿ya? O sea, miren, el proceso es el siguiente. Miren, volvemos a esta diapositiva. Dice, el clima terrestre depende del balance, o sea, el clima de la Tierra depende del balance energético entre la radiación solar y la radiación emitida por la Tierra. Jóvenes, todo lo que llega a la Tierra tiene que salir en la misma proporción, porque acá dice balance energético, ¿depende del balance energético el clima y la Tierra? Sí, depende de este balance energético. O sea, si entra 10, tiene que salir 10. Profesora, ¿qué cosa tiene que salir y entrar? La radiación. Entonces, acá tenemos la luz solar, bueno, el sol, la radiación, ¿ya? Esta radiación solar va a llegar a la superficie, ¿ya? Esto. Por ahí esta radiación encuentra esto, nubosidad, se genera acá la reflexión, por ejemplo, en algunos casos. Ahora, ¿qué pasa acá, profesora? Esta energía que ha llegado, que es la energía solar, tiene que salir porque hay un balance energético que se tiene que dar en la Tierra para generar, ¿qué cosa? Un clima adecuado en la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, esta radiación que llega tiene que salir. Pero antes de salir, esta radiación que es luz, ¿ya? Luz y calor, que viene del espacio, que viene del Sol, en la Tierra, o sea, en la superficie, se transforma. La Tierra lo absorbe, ¿ya? Y se transforma. ¿En qué se transforma? En esta energía distinta. Mira esto. ¿Ya? Profesora, ¿y eso qué es el rojo? Se transforma en energía, ¿ya? En energía infrarroja. Profesora, ¿y eso qué es? Energía calorífica. Calor. ¿Ya? Si te preguntan, ¿dónde se forma la energía infrarroja? En la Tierra. Pues la Tierra promueve la formación de la energía infrarroja. Esto se forma en la Tierra. Ahora, esta energía infrarroja, que es calor, calorífica, ¿no? ¿Se va rápidamente al espacio exterior, profesora? No. ¿Por qué? Porque tenemos atmósfera. Tenemos atmósfera. ¿Y qué cosa es atmósfera? Gases. ¿Y qué hemos dicho de los gases? Son captadores de calor. Y mira, acá hay una energía infrarroja, que es calor. Entonces, ¿qué va a hacer? Que esta energía, la existencia de los gases, sobre todo los termorreguladores, por ahí está el dióxido, por ahí está el vapor, ya, etcétera, ¿no? Los gases en conjunto, pero hay también termorreguladores,
¿no? No solamente ellos, sino es el conjunto de la atmósfera, hace que esta energía sea retenida en la Tierra. Entonces, cuando esta energía está siendo retenida en la Tierra, que va a generar que las temperaturas aumenten, ¿no? Y gracias a esta retención de energía, tenemos 15 grados ahí de temperatura para el desarrollo de la vida en el planeta. Este tiene un nombre, ¿no? ¿Cómo se llama este fenómeno natural? Se conoce como efecto, ¿ya? Efecto invernadero. Gracias al efecto invernadero, ¿qué está pasando? Hay desarrollo de vida en la Tierra. Gracias al efecto invernadero, esta retención de calor por la existencia de los gases, se desarrolla vida. Tus noches calientitas, ¿no? Imagínate tus noches extremadamente frías, bueno, estaríamos en otra situación. Pero esto es lo que acontece, ¿ya? Esto se conoce como efecto invernadero. Ahora, pero profesora, acá dice efecto invernadero antropogénico. Entonces, ¿quién está interviniendo en este efecto natural? Está interviniendo el hombre, ¿ya? Desde que apareció. Entonces, ¿ha modificado este efecto invernadero? Así es. Ya ha generado modificar este efecto invernadero en todo momento. Miren, cuando te viene una pregunta de examen y te hablen del efecto invernadero y no te pongan antropogénico, ¿ya? Cuando solo te ponen efecto invernadero, no olvides que este genera retención de calor y desarrollo de vida en el planeta. Te pueden poner de las mil formas, te pueden decir que generan una temperatura adecuada en la Tierra, eso es correcto. Entonces, asocia todo lo que tenga que ver efecto invernadero natural con vida y temperatura media, ¿ya? No olvidemos esto. Profesora, ¿qué pasa con la energía infrarroja? Va a salir de todas maneras en algún momento, pero va a ser retenida por algún tiempo. Ahora, ¿qué pasa con el hombre? Revolución industrial. ¿Qué ha hecho el hombre? Ha creado justamente ya más gases de efecto invernadero, gases de efecto invernadero. Ha generado la creación de más gases de efecto invernadero. ¿Saben cuál más? Con la revolución industrial, el dióxido de carbono, que hoy en día es atribuido como el gas que genera el calentamiento global. Entonces, hay más producción de dióxido de carbono. Hay otros, claro, hay más gases de efecto invernadero del proceso industrial, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el metano, óxido nitroso, los gases fluorados, por ejemplo, los CFC. Por ejemplo, los CFC son creación del hombre, ya no son gases que existen en la atmósfera. Los CFC, cloro, flúor, carbono, que captan calor y destruyen moléculas de ozono, ¿no? Allí, bueno, estos fueron reemplazados luego por los gases fluorados. Entonces, por lógica, miren ustedes, si hay más gases de efecto invernadero que el hombre ha creado, ¿qué va a pasar con este efecto invernadero? Se va a alterar. Entonces, la radiación viene, ya viene la radiación, o otra vez viene, o viene. Dime, se transforma, ¿no? Vamos a energía infrarroja, ya vas, bueno. ¿Quiere salir? No va a salir, va a ser retenida por más tiempo. ¿Quiere salir? No va a poder salir, va a ser retenida por más tiempo de lo que ha acontecido, sobre todo, va a ser retenida por más tiempo en la Tierra. Quiere decir, jóvenes, que al haber más gases, yo te dije que los gases son captadores de calor, al haber más gases de efecto invernadero, esta energía infrarroja, lo que antes demoraba 10, ahora se va a demorar 20 en salir. Quiere decir que está siendo retenida por más tiempo en la Tierra. ¿Eso qué significa? Que va a elevar la temperatura en la Tierra. Profesora, ¿y cómo lo eleva? ¿Saben cómo lo eleva? A nivel atmosférico, ¿ya? Atmosférico. ¿Y qué cosa es en este caso atmosférico? Los gases. Y a nivel oceánico, ¿ya? Quiere decir, profesora, que también las aguas se calientan. Claro. Entonces, cuando esta energía es retenida por más tiempo en la Tierra,
Se calienta atmósfera y se calienta el océano. Chicos, calienta los gases, tormentas, lluvias, ¿no? Enfriamiento, ligero, formación de vientos, con los vientos ahí, oh, huracanes, terrible. Oceánico, evaporación, formación de lluvias, tempestades, bolsones, terrible. Entonces, ¿hay o no hay en este caso consecuencias? Sí. Entonces, el efecto invernadero antropogénico genera. ¿Qué genera el efecto invernadero? Por eso pongo el hombre acá, antropogénico. Está generando el, la temperatura a nivel, en este caso, atmosférico y oceánico. ¿Y eso cómo se denomina, profesora? Calentamiento global. Y como se está calentando todo, ¿ya? ¿Qué trae como consecuencia el calentamiento global? El cambio climático, ¿ya? El cambio climático. Profesora, entonces la consecuencia del calentamiento global es el cambio climático. Claro, pues, si se calienta la atmósfera y la atmósfera son gases, obvio que va a haber movimiento de los elementos del clima, ¿no? Se van a alterar, ¿no? La parte oceánica también se altera, entonces, ¿qué está generando finalmente? El cambio climático. Es por eso que dicen que el efecto invernadero antropogénico genera lo que es causa, lo que es cambio climático, ¿ya? Bueno, acá espero que vamos a, igual hay otro gráfico que para poder reforzar esto, pero para poder entender esto, chicos, ¿ya? Este es el proceso efecto invernadero. Si te viene una pregunta natural, es bueno, ¿no? Lo que siempre ha pasado para la retención de calor. Pero el efecto invernadero antropogénico está generando calentamiento global y cambio climático. Profesora, ¿por qué? Porque este hombre, la actividad humana, está generando más gases de efecto invernadero, que altera todo este sistema natural, ¿ya? Entonces, para tenerlo en cuenta, acá está, miren, efecto invernadero antropogénico, primera causa. Y acá está, por ejemplo, el proceso del calentamiento, sobre todo global. Miren acá, es un PPT ya oficial, dice, 1. La energía del sol o radiación solar cae sobre la Tierra. Luz visible, es la luz visible, ¿no? Parte de esta energía se refleja hacia el espacio. Esto es 2. Algunos. Se genera la reflexión. 3. En la superficie terrestre se calienta y emite energía infrarroja. Así es. La energía infrarroja, no te olvides, es de la Tierra, ¿ya? La Tierra emite energía infrarroja, ¿no? Ahora, parte de esta radiación se pierde en el espacio, sí, hay energía que se libera, pero los gases hacen que esta energía sea retenida en la Tierra. Pero cuando hablamos del calentamiento global, ¿qué está pasando? Los gases, en este caso de efecto invernadero antropogénico, retienen energía infrarroja por más tiempo. O sea, hay más calor en la Tierra. ¿Ya? Lo han explicado de esta manera. Parte de la energía se reemite a la Tierra ganando más calor, ¿no? Entonces, acá es con gráficos para que uno pueda entender también de otra manera, ¿no? Que es una forma también de generar, ¿por qué se está calentando la Tierra, ¿no? O sea, se está alterando el efecto invernadero natural, ¿no? Con la retención de calor en la Tierra. Efecto invernadero se produce cuando determinados gases como el dióxido de carbono o metano retienen una parte de energía que emite la Tierra. Entonces acá dice, el aumento de temperatura media global, ¿ya? Impulsa cambios generalizados en los patrones climáticos. ¿Qué quiere decir? Que el calentamiento global está generando lo que es el cambio climático, ¿ya? Está generando lo que vendría a ser el cambio climático, ¿ya? Entonces, la segunda causa, profesora, miren, esa es la primera. La segunda causa, la deforestación. ¿Cuál sería esto de la deforestación? Miren esto nada más para que puedan observar el gráfico. Miren esto. Miren, ese forado terrible en una zona donde hay amplia vegetación arbórea, ¿no? Bosques en general.
Sabemos que cuando hablamos de bosques, hablamos que se produce el proceso de fotosíntesis, donde estos arbolitos captan, ¿no?, el dióxido de carbono y liberan oxígeno a la atmósfera. Y esto es beneficioso para todos nosotros, sobre todo, ¿no? Pero, ¿qué sucede si tú deforestas, cortas este arbolito, ¿no? Entonces, cuando tú cortas un árbol, estás liberando el dióxido de carbono. Estos arbolitos están llenos de dióxido de carbono. Entonces, liberación de dióxido de carbono y reducción de la liberación de oxígeno, ¿no? Y fíjense cómo se queda el suelo. Miren cómo queda el suelo. El suelo queda, pues, a nivel de la superficie sin cubierta de vegetación. Esto va a generar una reflectividad. La radiación llega, se produce energía infrarroja acá, calorífica, genera el cambio de temperatura también en estas zonas. ¿Aumento de calor, profesora? Claro que sí. No olvides que la vegetación genera también que la luz no pase directamente a la superficie y no se forme esa energía infrarroja directamente, ¿no? Entonces la vegetación es importante porque llega acá, produce fotosíntesis y miren lo que generan estos arbolitos. Pero cuando no hay vegetación, hay más aumento de calor, ¿ya? Entonces, se ilumina el bosque, ¿no? Estamos hablando del suelo, se refleja la luz solar, ¿no? Bueno, acá se modifica el equilibrio energético, sobre todo que va a afectar al clima, ¿no? Importante esto. 3, alteración de la circulación atmosférica y oceánica. Bueno, esto ya se relaciona con el efecto invernadero, que también lo toman como causa, ¿no, profesora? ¿Y eso por qué? Lo que pasa es que, miren, cuando hay el efecto invernadero antropogénico, ¿qué se está calentando? Se está calentando la atmósfera y la parte del océano. Y cuando hablamos de la atmósfera, hablamos también de vientos, ¿no?, que circulan acá, masas de aire, ¿no? Entonces, y la parte oceánica. Entonces, acá circulación de vientos, en la parte oceánica circulación de corrientes, corrientes marinas, ¿no? Entonces, si se altera, ¿no?, ¿qué va a generar? Está generando, pues, que afecta las condiciones climáticas de una superficie continental. Así es. Por ejemplo, imagínate que la corriente peruana suba en 1, 2, 4 o 5 grados su temperatura. ¿Va a alterar la condición climática de la costa peruana? Claro que sí. Y ahora, ¿por qué? Uno dice, ¿no, profesora? ¿Y por qué se calentaría la corriente peruana? Porque hay calentamiento global, pues. O sea, si la Tierra sigue calentándose, las corrientes marinas y la circulación de viento se puede alterar, sí. Y generar modificación del clima totalmente, ¿no? Entonces, es una de las causas que va a generar cambio climático de todas maneras, ¿no? De todas maneras. Por ejemplo, por ahí el presidente Trump, lo conocen, espero, de Estados Unidos, comenzó a hablar y decir, pues que, ¡ay, qué cosa de cambio climático! Es el primero en decir, no, yo no sé nada de cambio climático, mira, Estados Unidos cae nieve todos los días, tormentas de nieve, nos estamos muriendo de frío y todas esas cosas. Lo que pasa es que los casquetes polares del Polo Norte se están descongelando y grandes bloques de hielo, iceberg, están trasladándose a través del Atlántico. Y justo en esa zona, entre Estados Unidos y la parte de Europa, existen pues corrientes marinas que generan establecer el clima en estas superficies continentales. Así como nuestra corriente peruana, también hay corrientes en la zona norte, ¿no? ¿Y qué pasa? Que estos bloques de hielo están llegando a estas corrientes marinas y están alterando las temperaturas de estas corrientes. Y es por eso que caen fuertes nevadas, fuertes precipitaciones y descenso de la temperatura. Todo es porque se descongela el polo norte, ¿no? Entonces ellos dicen, oh, me muero de frío, pero es justamente producto de lo que vendría a ser el eh, calentamiento global, ¿ya? Calentamiento global. Muy bien, ¿cuáles son estos gases de efecto invernadero? No te olvides acá resaltar este de acá, que es el responsable, en este caso, del aumento de los gases de efecto invernadero. Estamos hablando del calentamiento global, ha sido pregunta de examen de admisión en algún momento, ¿ya? Es el dióxido de carbono. ¿Dónde se obtiene? Quema de combustibles fósiles y sembrados. Está el metano también, principal componente del gas natural,
¿no? Y dónde se obtiene el metano, descomposición de la materia orgánica. Es por eso que te piden reciclar la basura, pues, ¿no? Todo lo que tenga que ver con restos orgánicos no lo puedes meter con otros restos de, en este caso, de basura, porque hay que tratar de otra manera los restos orgánicos, ¿no? Hay que enterrarlos por ahí de repente o generar otro fin, pero no dejarlos ahí que emitan este gas que a veces en su descomposición perjudican y generan pues ir a la atmósfera, ¿no? Y generan captación de calor. Quema de biomasa, combustibles fósiles también en los basureros, justamente encontramos metano, ¿no? Óxido nitroso es un gas tóxico, la producción de nylon y ácido nítrico, justamente ahí para uso de fertilizantes, por ejemplo, se utiliza eso, fertilizantes artificiales, que a veces contaminan suelo también, y se libera también a la atmósfera, ¿no? El óxido nitroso. Los gases fluorados, miren, esto de los gases fluorados vienen a consecuencia de que, ¿ya? Los gases fluorados vienen producto de la industrialización y no es de origen natural, por ejemplo, ¿no? Y estamos hablando de los hidrofluorcarbonos, perfluorcarbonos, hexafluoruro de azufre, trifluoruro de nitrógeno, por ejemplo. ¿Ya? A ver, entonces, profesora, entonces los gases fluorados, miren, lo que sucede, a ver, voy a acá un poco que se traba esto, ¿ya? Lo que sucede con los gases fluorados, ¿ya? ¿Qué pasó con estos gases fluorados? Que reemplazaron a los llamados CFC, ¿ya? Porque estos CFC en su composición generan sobre todo la presencia del cloro, que es altamente dañino para el ozono. Entonces, ahí en por el protocolo de Montreal prohibieron el uso de estos componentes y en reemplazo, pues crearon los gases fluorados, ¿ya? Los gases fluorados. Entonces, ¿para qué? Para generar por el proceso de desarrollo, sobre todo industrial, ¿no? Y por ejemplo, ahí tenemos los hidrofluorcarbonos, perfluorcarbonos, hexafluoruro de azufre, trifluoruro de nitrógeno, por ejemplo, ¿no? Y fíjense que nosotros cuando hablamos de estos componentes de gases fluorados, profesor, entonces son gases buenos. Lamentablemente no, porque estos gases son los que generan más captación de calor que el dióxido de carbono, ¿no? Eh, sabemos que 20.000 veces más que el dióxido de carbono, imagínense, o sea, fomentan y forman parte de lo que es, contribuyen a lo que es el calentamiento global, ¿no? ¿Ya? Los hidrofluorocarbono, hexafluoruro de azufre, por ejemplo, están dentro de esa categoría, que generan más captación de calor que el dióxido de carbono. Lamentable. Pero bueno, tenemos ahí el hidrofluorocarbonos, creo que esta teoría también lo tienen ustedes, ¿ya? Gases refrigerantes, acá acondicionadores de aire, ¿no? Ya que viene el calor, a veces uno utiliza estos elementos para refrescarnos, pero finalmente estamos produciendo este gas fluorado, disolventes de limpieza, todo lo que tenga que ver con agentes de fabricación de espumas, y otro perfluorocarbonos, fabricación de semiconductores, disolventes de limpieza también, agentes para fabricación de espumas, y hexafluoruro de azufre, aislantes dieléctricos, transformadores, interruptores. A veces cuando uno dice, profesora, yo he dejado conectado mi cargador, bueno, ahí está contribuyendo un poco también tú en lo que es el calentamiento global, ¿no? A través de estas emisiones que se dan, que no se notan, no lo ves, pero son gases que generan calor también, ¿no? En la producción de ellos y en el uso, ¿ya? Trifluoruro de nitrógeno, pantallas planas de cristal líquido, semiconductores de limpieza, sobre todo, etcétera, ¿no? Profesora, los televisores plasma, claro, en todo esto tenemos esta industria que produce a gran escala hoy en día, ¿no? Bueno, la tecnología también tiene sus contrastes, ¿no? Traen todo también, ya sea contaminación o ya sea también lo que vendría a ser, pues, no, calentamiento. Ahora, vamos a las consecuencias. Miren, las consecuencias acá. Ya no podemos decir, oh, esto va a pasar de acá a 50, 60 años. No, se está viviendo. ¿Ya? Hablamos de la tropicalización de la Tierra, adelgazamiento de los casquetes polares,
olas de calor en verano, que ya están sufriendo algunos países, sobre todo los países, mira, Brasil ha llegado a 50 grados de temperatura, wow. Tú nomás, los que están en el Perú, ¿a cuánto estás llegando? Los que han estado en Lima han soportado más de 30 y tantos grados de temperatura. En Lima no había eso nunca. ¿Ya? Pero miren, ya se está calentando, claro, se va a modificar, sí, ¿no? Creo que acá se va a cumplir esto lo que dice Darwin, ¿no? Ustedes conocen esto, eh, lo que plantea Darwin, creo que lo han visto también en la parte de historia, ¿no? La famosa selección natural, solo los más, a ver, alguien me puede completar, solo los más fuertes o los más aptos. ¿Quiénes sobreviven? ¿Quiénes son, en este Los más caso, aptos. los más aptos? Pues, o sea, no los más fuertes, sino los más aptos son los que llegan a, en este caso, a pasar, ¿no? Está sobre, claro, los más aptos por ahí, claro. Profesor, entonces, solo, no todos vamos a pasar, claro. ¿La Tierra se va a calentar? Sí, ¿ya? Y todo lo que tenga que ver con calentamiento, miren, se adelgazan los casquetes polares, obvio que en los nevados y glaciales también, sequías más intensas, ¿no? Emigración de la fauna. Lamentablemente la emigración trae enfermedades, porque los animalitos son los que transmiten enfermedades también. Ahora, van a emigrar por la falta de, en este caso, de comida, ¿no? Incendios forestales, que ya no, para nosotros esto era como que, oh, y esto a nosotros no nos pasa, no, ya pasó, también pasa, ¿no? En la zona de frontera con Brasil, hemos tenido Bolivia también, Chile, todos los años hay incendios forestales, adelgazamiento de la capa de ozono, mayor desertificación. ¿Desertificación qué cosa es, profesora? Es cuando el suelo tiende a ser improductivo, o sea, ya no produce el suelo. Eso es desertificación, ¿no? Y acá se produce, miren, según la foto, es por la salinización, lamentablemente. Menor rendimiento agrícola, elevación del nivel de los océanos, sí, pues ya se está elevando, mejor dicho. Mayores precipitaciones que traen estragos, desastres sobre toda la población, ¿no? Eso sería. A ver, miren, para razonar un poquito y ver lo siguiente, ya, a ver, miren, ¿cuál es el elemento que más abunda en la Tierra? Ustedes saben que el elemento que más abunda en la Tierra, pues es el agua. Ya, es el agua. Bueno, hago esto porque eh, a veces mi planeta Tierra sale mal. A ver, miren. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Si lo que más abunda es el elemento líquido, o sea, y esto está representado en los océanos, ¿no? Ok, vamos a poner acá. Listo. Miren. ¿Qué va a pasar si se aumenta la temperatura? Si hablamos de calentamiento, o mejor dicho, ¿qué está pasando? Calentamiento global. Aumento de la temperatura a nivel, ¿qué cosa? Temperatura a nivel atmósfera y a nivel oceánico, ¿ya? O sea, se está calentando la Tierra a nivel atmosférica y oceánica. Entonces, a nivel atmosférico y oceánico, claro que se generan estragos. Si yo separo hemisferio norte y hemisferio sur, ¿dónde se generó la revolución industrial? Pues, profesora, en el hemisferio norte, ¿no? Y se propagó en estos países que comprenden el hemisferio norte de la Tierra. Ahora, justamente los estragos más importantes están aconteciendo acá, en el hemisferio norte. Por ejemplo, lluvias fuertes, torrenciales, inundaciones, nevadas que están aconteciendo, extremos temperaturas que se dan sobre todo en el hemisferio norte. La gente, hay inundaciones. Mira, ciudades que nunca se iban a inundar se están inundando en la zona de China, zonas europeas, por ejemplo, olas de calor, ya que viven los europeos también, ¿no? Ahora, otro problema que viene, ¿cuál es? Se calienta a nivel atmosférico y oceánico. Chicos, hay aguas criogénicas acá, casquetes polares, se están descongelando. El nivel de los océanos va a ascender. Ciertos países van a desaparecer, así es, hablan de las zonas nórdicas también que se van a cubrir de agua. En la zona de Oceanía, islas que van a desaparecer, prácticamente ya están pidiendo ayuda hoy en día, ¿no? Porque están cierto cubiertas por el agua oceánica.
¿ya? Es hoy en día, se está descongelando. Profesora, ¿quién más se descongela? El Polo Norte se está descongelando más, ¿no? Ahora, tú dirás, profesora, qué bueno, eso en el hemisferio norte y en el hemisferio sur no pasa eso, profesora, porque yo vivo acá, profesora. Bueno, te digo que en el hemisferio sur el pronóstico es de sequías, ¿ya? Y aumento de temperatura. Las sequías se producen porque aumenta la temperatura, ¿no? Justamente es uno de los factores y la sequedad de la atmósfera. Entonces tú dices, profesora, pero yo no tengo problema porque tengo la cordillera tropical, profesora. Sí, tienes tu cordillera tropical, pero obvio, si estás en el Perú, por ejemplo, ¿no? Estás en una zona tropical y si aumenta la temperatura en la Tierra, ¿qué va a pasar en esta zona? Va a aumentar mucho más la temperatura. Quiere decir que los glaciales de estas cordilleras se van a descongelar. Por eso ya está pasando eso. Uno de ellos, el ejemplo, es la Cordillera Blanca en el Perú. Se está descongelando. Y eso va a traer consecuencias porque muchos acá de estos glaciales dan origen a los ríos de la costa. O sea, lo que va a faltar es agua en la costa peruana. Ya lo pronosticaron, no va a haber agua, no va a haber agua a futuro. ¿Ah? Profesora, no va a haber lluvias, no va a... así es, afecta a la agricultura, afecta a la economía también, en este caso de un país, todo esto del calentamiento. Te tienes que readaptar la resiliencia, tienes que buscar, ¿no? Y, profesora, ¿quiénes van a ser perjudicados con estos descongelamientos de glaciales? Pues países que están cerca acá, ¿no? El caso de Ecuador, parte de Colombia, Perú, Bolivia, menos Chile. ¿Ya? Ellos no, porque como están ya en zona templada, aunque dicen que las temperaturas van a aumentar, se van a morir de frío, pero bueno, van a tener sus temperaturas extremas también, mucho calor, mucho frío. Las zonas templadas van a acontecer eso, ¿no? Va a generar a cambiar más la temperatura, a calentarse también, ¿no? Entonces, miren, todo esto ya, la tropicalización de la Tierra, profesora, sí, parece que se genera, ese es el final que vamos a tener. Y uno dice, ¿qué hacemos, profesora? ¿Qué hacemos? Bueno, parece que han hecho algo. Esto en 1992, cuando la ONU realiza la Cumbre de la Tierra en 1992, Río Janeiro. Obvio, tienes que recordar sobre todo la Cumbre de la Tierra de 1992, porque no solamente se habló del cambio climático, sino del uso racional de los recursos naturales. O sea, está ligado a desarrollo sostenible también, ¿no? Que adoptaron estas problemáticas de la Tierra y justamente la cumbre habla de muchos temas importantes. Ahora, en 1992 se adopta sobre todo esta propuesta mundial del problema del cambio climático y se va a crear la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. ¿Ya? Se crea esta convención. Y esta convención, sobre todo, ¿qué es lo que va a buscar? Va a buscar estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero a nivel que impida las interferencias humanas peligrosas en el sistema climático. En otras palabras, le va a decir a todos los países industriales, sobre todo industriales, oye, baja tus concentraciones de gases de efecto invernadero, ya pues, mira lo que está pasando con la Tierra, ¿no? Entonces el objetivo es esta, de la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ¿no? Hoy en día son 197 estados a los que se denomina estos 197 estados partes, ¿ya? Partes. Ahora, el problema era que se crea la convención. Muy bien, el objetivo, perfecto, bonito, reduce tus gases de efecto invernadero, qué lindo, ¿no? Pero no se hacía nada, pues. No se hacía nada, ¿ya? Miren, no se hacía nada. Entonces ellos dicen, oye, ¿y por qué no nos reunimos los estados partes, nos reunimos cada año? ¿Cuándo? ¿En qué mes? Cada fin de año, pues en diciembre nos reunimos ahí. O puede pasar a enero, pero nos reunimos. Hay que reunirnos para ver cómo va esto del cambio climático. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que lograr nuestro objetivo, sobre todo, ¿no? Hay que protegerle el planeta, que no suba más la temperatura, que sea de manera gradual, ¿no? Entonces, ya pues, ¿cómo lo hacemos? Dicen, ¿no? Bueno, vamos a las conferencias. Por eso dice, conferencias de los estados partes. ¿Quiénes son?
son los 197 estados. Profesor, ¿está el Perú? Obvio que está el Perú, ¿ya? ¿Cómo se llaman las conferencias partes? Las COP, conferencias de los estados partes, ¿no? COP 1, fracaso. COP 2, fracaso. Hasta que llega la COP 3, Kioto, Japón. Y Kioto, Japón, ¿ya? No te olvides que todo esto de la convención no es vinculante. ¿Qué quiere decir? No es obligatorio. Pero cuando llega la COP3, se va a establecer el protocolo de Kioto, que sí es vinculante, o sea, lo establecen como obligatorio. Entonces, al ser obligatorio, no gustó a muchos, pues, sobre todo a estos países industriales, ¿no? Porque ellos se comprometían, tenían que comprometerse a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero al menos en un 5% respecto al nivel de 1990. ¿Qué periodos? 2008 y 2012, porque el 2012 vence Kioto, ¿no? Y es difícil, pues. Estados Unidos no quiso, varios países europeos no quisieron, nada, hasta que finalmente ya se llegó a una firma, un acuerdo. Estados Unidos nunca firmó, nunca, nada, ¿ya? Pero se definió mitigar 6 gases de efecto invernadero que han causado, en este caso, que son causados por el efecto, en este caso, por las actividades humanas, ¿no? En primer lugar está el dióxido de carbono, está el óxido nitroso, el metano, los hidrofluorcarbono, los perfluorcarbono y hexafluorocarbono de azufre. Justamente los gases fluorados que menciono son los gases que más captan calor, 20.000 veces más que el dióxido de carbono. Entonces, Kioto, todos felices. Oh, Kioto, Kioto. Hasta que llega, pues, pasa el tiempo, las emisiones se han estado dando, ¿ah? ¿Ya? 2012 ya vencía Kioto, se produce la COP18, Doha, Qatar, y se acordó en esta COP extender la vigencia de Kioto hasta el 2020, hasta que ya no se pudo sostener y finalmente viene la COP20. Y la COP20 fue en Lima, ¿ya? Fue en Lima. Y esta COP20 finalmente se firma la agenda. ¿Ya? Acá la agenda son los acuerdos que se van a tener para la siguiente COP, que es la COP21 en Francia, que es la COP París, ¿no? Donde hoy en día nos rige justamente lo que es el Acuerdo de París, ¿ya? Profesora, entonces, hoy en día nos rige el Acuerdo de París, así es el Acuerdo de París. Ahora, este Acuerdo de París dice lo siguiente, ¿no? Establece las medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la mitigación, tratar de bajar cualquier emisión de gases. Hay que adaptarte, pues si ya, mira, si ya emitiste, ya hay que generar la adaptación para que no se extinga ni flora ni fauna o la resiliencia de los ecosistemas, ¿no? Entonces, todo esto está proponiendo el Acuerdo de París. ¿Ya? No te olvides, estas son las medidas del Acuerdo de París: mitigación, adaptación y resiliencia. ¿De quién? De los ecosistemas. Fijó un objetivo de limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados. Esto es lo que no estoy, yo a veces reniego de esto, digo, oye, ¿cómo pueden saber que la Tierra va a aumentar? O sea, quiere decir, por ejemplo, si la temperatura de la Tierra es 15 grados promedio, quiere decir que cuando llegue a 17 grados, porque son 2 grados, ¿ya? O está en límite de 16,8, ahí como que van a tomar acciones. ¿Perdón? O sea, no entiendo, se tienen que tomar acciones desde antes. Si sube ya 15,8, que ya está subiendo, 15,8 ya va para 16 punto y tanto, ya se tiene que generar la alerta, ¿no? Por eso dice, debajo de 2 grados. No sé, yo algunos países creo que están esperando que sean 2 grados. ¿Tú sabes lo que es 2 grados en el planeta? Se modifica el clima drásticamente, ¿no? Lamentablemente. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos un problema, ¿ya?
Otro, se reconoce el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, ¿no? Claro, porque todos somos responsables finalmente, porque los países industrializados decían, oye, a nosotros nos echan la culpa de que calentamos el planeta, contaminamos el planeta, tenemos la culpa de todo. Sí, los países en vías de desarrollo los miran y dicen, sí, pues ustedes son los culpables. Pero ellos no aceptaban eso, pues, no aceptaban y decían, no, nosotros no firmamos si es que no hay responsabilidades de todos. Mira, Perú es un país emergente, va a crecer, ¿no? Y también va a contaminar, entonces tiene que tener responsabilidades también en las emisiones de estos gases. O sea, no solo yo, también tú, ¿no? Entonces ahí como que dijeron, todos tenemos que tener responsabilidades comunes, pero diferenciadas ya que hay países que tienen más desarrollo industrial que otros, ¿no? Unos que otros, ¿ya? Muy bien, entonces ahí están las medidas que se han tomado, ¿ya? Pasamos a lo que es la destrucción de la capa de ozono. Bueno, sabemos que que se ubica en la estratosfera, sabemos que está entre 20 y 30 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra. ¿Qué pasa con la capa de ozono? Es de absorber, filtrar y reflejar la radiación ultravioleta procedente del espacio exterior, ¿no? Y así genera pues la existencia de la vida en la Tierra. Jóvenes, si esta radiación ultravioleta pasa directamente a la Tierra, hay estragos, hay consecuencias, amenaza de la vida, ¿ya? Genera cáncer de la piel, cataratas, afecta al fitoplancton, afecta varias cosas también, ¿eh? No solamente, bueno, lo asocian a lo que es cáncer a la piel, que no te lo da pues en el momento, ¿ah? Pasado 7, 8 años te da, por eso no hay que generar mucha exposición al sol, lamentablemente que la radiación es muy fuerte hoy en día, ¿no? Ahora, es afectado por el uso de cloro, flúor, carbonos. Ahora, de estos tres elementos, cloro, flúor, carbono, ¿cuál es el elemento que más destruye ozono? Es el cloro. No te olvides, el cloro, ¿ya? El cloro. Un átomo de cloro, ¿ya? Un átomo de cloro destruye 100.000 moléculas de ozono. Imagínate eso. Es por eso que como estos CFC provenientes de los sistemas refrigerantes, propelentes, aerosoles, ¿no? Se ha prohibido también el uso o la disminución de estos elementos. Y uno dice, profesora, pero el cloro, ¿cuánto demora de la superficie a la estratosfera, a la capa de ozono? ¿Cuánto demora en llegar? ¿Cuántos años? De 11 a 12 años. Y es pocos años, ¿ah? Y finalmente destruye grandes moléculas de ozono, 100.000 un átomo de cloro nada más. Entonces, terrible, ¿no? Profesora, yo tengo aerosoles que dicen cuidan la capa de ozono. Lo que han hecho es disminuir nomás, a tener en cuenta, pero igual. Entonces, por eso se crea el protocolo de Montreal en Canadá, cuyo objetivo es reducir la emisión, o sea, no erradicar, es reducir la emisión de los CFC. Y esto entró en vigencia en 1989. Ha tenido buen resultado esto del protocolo de Montreal, eso sí. Hay zonas del planeta donde se han reestructurado la capa de ozono, sobre todo. ¿Ya? Hay agujeros que ahí persisten, sobre todo en el caso de la Antártida, claro que hay. Pero en la actualidad, por ejemplo, el protocolo consta de 197 países. Antes lo conformaban 24 países nada más. Ahora son 197 países. Y bueno, ¿qué es este gráfico, profesora? ¿Cómo reactiva, o sea, cómo interviene acá los CFC? Pero no olvidemos, ojo, que esto es también importante. Por ejemplo, esta es la zona de la estratosfera, la capa de ozono, ¿ya? Miren, la radiación ultravioleta con quien reacciona con el oxígeno y forma rapidito, rapidito el O3. Por eso en la capa de la estratosfera aumenta la temperatura, lo que les dije. Se produce una reacción química en la cual rápido está produciendo ozono. Y eso, y el ozono, ahí de frente, nos está protegiendo de esta radiación ultravioleta, ¿no? Ahora, no vayas a pensar que viene la radiación y pues ahí impide el paso, ¿no? Así, ¿no? La reflexión. Ojo que hay reflexión,
pero no todo es reflexión. También hay filtración, ¿ya? O también hay absorción. Entonces, ¿qué nos conviene de la capa de ozono? Que esta capa sea gruesa. Nos conviene que esta capa sea gruesa. Cuando más gruesa es, podemos absorber, filtrar o reflejar la radiación, ¿ya? Que aquí mismo se está produciendo el O3. Cuando hay más producción de O3, no beneficia, ¿ya? En todo momento. Entonces, eso es lo que acontece en la capa de ozono, pero mira, el gráfico que te ponen acá es la reacción con los CFC, ¿ya? La radiación ultravioleta descompone moléculas de CFC, liberando radicales de cloro. Entonces, el cloro es el que más destruye moléculas de ozono, ¿ya? Estos radicales son altamente reactivos y al contactar con moléculas de ozono en la estratosfera rompen sus enlaces moleculares, destruyendo la capa protectora de ozono, ¿no? ¿No? Lamentablemente, ¿no? Entonces, ahí se trata pues de no generar la producción de los llamados CFC. Y este es el Ministerio del Ambiente, está relacionado con ya el Poder Ejecutivo. Estamos hablando, si hablamos de cambio climático, también tenemos que cuidar nuestro ambiente, nuestro clima, ¿no? ¿Qué está pasando con nosotros? Entonces, el Ministerio del Ambiente entra como un ente rector, ¿no? De la parte ambiental. Tiene que ver con la parte ambiental, sí, diseña, establece, ejecuta, supervisa la política relacionada con el ambiente, ¿no? Entonces, él promueve, conserva el uso sostenible de los recursos naturales, las áreas naturales protegidas y la diversidad biológica. Ustedes saben que las áreas naturales protegidas, ¿para qué son? ¿No? Protegen, justamente, su nombre dice, protegen qué? Recursos de nosotros, de todos nosotros, recursos naturales pueden ser, o la diversidad biológica que existe. Entonces, estas áreas naturales son creadas por quién? Por el Estado, ¿no? Más adelante también lo vamos a ver, ya creo que en cívica también lo vamos a mencionar. Entonces, organismos adscritos, o sea, quiere decir que trabajan con el Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente es un ministerio recién creado el año 2008. ¿Ya? Es el organismo del Poder Ejecutivo sobre todo. Entonces, promueve esto de la conservación y uso sostenible de estos elementos. Está el CENAMI, estudia el pronóstico del tiempo, ¿no? Eso dice el CENAMI, que va a haber sol y hace frío. Va a haber frío, hace sol. ¿No? Dijeron que todo el mes de abril iba a ser frío. Bueno, recién hemos entrado al frío. Bueno, a veces se equivoca, pero está nuestro Servicio Nacional de Meteorología y Hidrografía del Perú, CENAMI. También está el IAT, ya tenemos ahí, hace investigaciones sobre todo para el uso sostenible de la diversidad biológica, el famoso IGP contribuye a la prevención y mitigación de desastres, ya con el IGP, por ejemplo, ahí tenemos pues lo que es inundaciones, terremotos, huaicos, sequías, todo lo que tenga que ver con desastres, ahí está pues contribuyendo antes, durante, bueno, sobre todo a lo que es las emisiones y los desastres que se producen, ¿no? ¿Cuánto fue el terremoto? Ahí sale pues magnitud tal, ¿no? Epicentro, donde ahí está generando información. CERNAN, Servicio Nacional de las Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Ellos van a establecer los criterios, la parte técnica administrativa para la gestión de áreas naturales protegidas. ¿No? Si va a ser un parque, un santuario, etcétera, ¿no? La OEFA, Organización de Evaluación y Fiscalización Ambiental, son los que fiscalizan, controlan, sancionan todo lo que tenga que ver en materia ambiental, ¿no? Ojo, hay una empresa minera que está contaminando lagos, ríos, suelos, o denuncien, OEFA, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Instituto Nacional de Investigación de Glaciales y Ecosistemas de Montaña, INAIGEN, máxima autoridad que investiga justamente todo lo que tenga que ver con los glaciales y relacionados con ecosistemas de estas zonas de montaña. Y el SENACE, Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles. Profesora, quiero abrir una industria minera por la zona altoandina. Ya, pues el que te tiene que dar el estudio, la certificación ambiental, porque él aprueba los estudios de impacto ambiental, es el SENACE, ¿ya? Si no te da el SENACE, no procede, no procede. No, no puedo abrir, profesora, no puedes abrir, ¿ya? No puedes abrir. Chicos, nos vamos. Estas son las claves de la semana 8 de geografía.
vámonos a un tema que tiene que ver con bonito, bonito, a mí me gusta, en el caso de educación cívica, ¿ya? A ver si pueden copiar sus claves para que ustedes puedan responder. Traten de resolver solo sus preguntas, por favor. Eso les ayuda a llegar a un contraste y puedan establecer, a ver qué hay por acá. Nadie aptos. Muy bien, muy bien, muy bien. Chicos, ¿todo bien? Sí, a ver, signos de vida, por favor. ¿Todo bien, todo bien? ¿Copiaron las claves? Sí, no, sí, no. A ver, ¿estamos bien? Sí, gracias, Deyanira. Sí, todo bien. Listo, perfecto. Muy bien, ahora sí, vamos al siguiente tema. Ya, vamos acá. Valoración, conservación y defensa del patrimonio cultural y natural. Patrimonio de la nación, patrimonio mundial. Profesora, yo quiero ir al centro histórico de Lima, de ahí, quiero ir a la Catedral de Lima y ahí en la puerta poner, habemos Papa, Papa te quiero, ¿ya? Y mi nombre y un corazón con una flecha. ¿Puedo hacer eso, profesora? No, no puedes hacer eso. No puedes hacer eso. No, ¿ya? Hay sanciones, según la ley 28.29.6, ojo, hay sanciones, es que no puede haber transgresión al patrimonio cultural, no puedes. Profesora, pero yo quiero al Papa. No, no puedes hacer eso. ¿Ya? ¿Puedo poner mi nombre? Peor todavía si pones tu teléfono. No, hay sanciones, pueden ser administrativas, pueden ser civiles, pueden ser penales. Por eso, cuando alguien, si tienes amigos extranjeros que vienen y quieren ser desmadres acá, avísales, ¿ya? Avísales. Las cuestiones administrativas, por ejemplo, parte del Ministerio de Cultura, ¿no? Hay sanciones civiles, en este caso, cuando hay daños, hay restauraciones que has generado. O sea, se puede restaurar lo que has hecho el daño, ¿no? ¿No? Y ahí está, el Poder Judicial te ordena, ojo, ¿ya? Y cuando es penal es cuando robas, extorsionas, destruyes, ya no saqueas, ¿no? Todo eso también hay sanción, ¿ya? ¿Por qué, profesora? ¿Por qué están sancionando? No deben hacerlo, profesor. ¿Por qué? Porque es nuestro patrimonio, nos pertenece a todos los peruanos. Es el legado que nos han dejado nuestros antepasados, ¿no? Y no por eso algunos van a ser beneficiados porque, para bien o para mal, estos legados tienen valor, no solo para nosotros, que es valor cultural, histórico, sino económico. Claro que sí. Vamos. Este país, mejor dicho, ¿qué no tiene? ¿Ya? La pregunta es, ¿qué no tiene? Tiene todo el Perú, ¿no? Hasta una presidenta tiene, ¿viste? Tiene todo. Patrimonio de la Nación, profesora. Este es el resumen, ¿no? De lo que vamos a ver dentro de unos minutos. Dice acá, Patrimonio de la Nación, Patrimonio de la Humanidad. Patrimonio de la Nación, bueno, esto es Perú, ¿ya? Nosotros categorizamos de esta manera. Y Patrimonio de la Humanidad, esta es la UNESCO, ¿ya? Esto es la UNESCO, porque, profesora, ¿y cómo se designa Patrimonio de la Humanidad? Nosotros postulamos, ¿no? Y concursamos con otros países. Y finalmente la UNESCO, por ciertos requisitos, nos designa a nosotros como Patrimonio de la Humanidad. Profesora, ¿y eso es bueno? Claro, porque hay un reconocimiento mundial del aporte cultural que hemos hecho, que es único, exclusivo, y también hay un aporte económico. Claro, hay un aporte económico. ¿Ya? Entonces, ¿nos conviene? Claro que sí. Ahora, en el caso de patrimonio de la nación, nosotros hablamos que es la herencia de los bienes materiales e inmateriales que nuestros antepasados nos han legado, ¿no? A lo largo de nuestra historia y también, en este caso, constituido por el territorio que ocupamos, ¿no? Que vendría a ser lo que es el patrimonio natural. Y cuando hablamos de patrimonio, en este caso natural, estamos hablando de ese elemento del paisaje natural, el ecosistema, por ejemplo, flora y fauna que lo conforma, ¿no? Que forma parte de nuestro territorio, ¿no? Imagínate que en nuestro país se descubra una planta X que solo crece en el Perú
¿ya? Que cura una enfermedad. Entonces, no puede venir un extranjero a querer patentar. Esto es de todos nosotros. Entonces, ¿quién tiene que encargarse de proteger, producir, conservar todo eso? El Estado, pues. Pero esto forma parte de todos nosotros. Y eso es lo que se cuida. Supuestamente es lo que se tiene que cuidar. Este país tiene bosques, este país tiene ecosistemas diversos. No olvidemos que tenemos una diversidad climática. Es por eso que hablamos de este patrimonio natural. Por ejemplo, ahí han puesto ahí Parque Nacional del Río Abiseo. ¿Qué hace el Estado? Hay que conservarlo. ¿Cómo lo denomina? Como áreas naturales protegidas. De esa manera lo conserva. ¿Ya? En este caso. Acá, ¿quién interviene? El Ministerio del Ambiente, ¿no? A través del CERNAM, el Ministerio del Ambiente. Ahora, patrimonio cultural, ¿qué cosa es? Todo legado, toda manifestación y creación humana, ¿no? De nuestros antepasados, ¿ya? Y cultural está ligada más al hombre, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque son manifestaciones humanas. Acá interviene ¿quién? El Ministerio de Cultura, ¿ya? El Ministerio de Cultura. Entonces, todo lo que tú creas, todo lo que tú expresas, profesor, he escrito un libro, ya, eso es cultura. Profesor, he hecho un graffiti, eso es cultura. La forma como tú expresas, te manifiestas, ya sea en cualquier forma, material, inmaterial, etcétera, eso es cultura, porque es parte del hombre. ¿Ya? Por ejemplo, sitio arqueológico Chavín de Huántar, ¿no? Y hablamos de la cultura Chavín. Profesora, y tenemos la primera manifestación cultural del hombre antiguo peruano, profesora. Claro, por ahí, Piquimachay, ¿no? En las cuevas de Ayacucho. Primeros talladitos de piedra, bueno, se encontraron eso, pero ¿quién lo hizo? El hombre. ¿Quién? Peruano. Son manifestaciones humanas, ¿ya? Ahora, patrimonio de la humanidad también lo categorizan de esa manera, pero ya la UNESCO, ¿no? Esto es distinto. Ahí está la ciudad Sagrada de Caral, por ejemplo, cultural, natural, el Parque Nacional del Manu. ¿Qué cosa es mixto? Cuando sumas cultural más natural, te da patrimonio de la humanidad mixto, ¿no? Y está el santuario histórico de Machu Picchu, que protege, bueno, la cultura, los restos arqueológicos de la cultura inca y pues los ecosistemas de la zona, ¿no? Entonces se convierte en mixto, ¿ya? Entonces vamos a empezar con el primero, patrimonio de la nación. ¿Qué cosa es? El conjunto de bienes materiales e inmateriales que nuestros padres y antepasados nos han heredado a lo largo de la historia. Entonces ahí tenemos patrimonio cultural y patrimonio natural. Fíjate que natural es la naturaleza que tenemos, o sea, todo lo que compone dentro de nuestro territorio, conforma flora, fauna, ecosistemas, elementos genéticos, etcétera. Todo eso, paisajes, es patrimonio cultural. Y cultural es expresado por el hombre, ¿no? Y bueno, patrimonio cultural. Esta ley es importante, chicos, chicas. Ya, 28-29-6. Es toda manifestación del quehacer humano, material e inmaterial, que por su valor, ya, y significado, sea expresamente declarado como tal. O sea, tiene un valor, significado que se expresamente declarado como tal o sobre el que exista la presunción legal de serlo. Profesora, yo estoy haciendo excavaciones en mi casa. Ya, ¿qué pasó? He descubierto unos restos, profesora, de unos enterramientos y ahí al costado, pues, profesora, cofres y cofres de joyas de oro. ¿Así? Ajá, profesora, eso es mío, profesora, porque fue encontrado en mi casa, profesora. No es tuyo. Según la ley, ya, ahí interviene el Ministerio de Cultura, ¿no? Dice, por su valor, significado, sea expresamente declarado como tal o porque exista la presunción legal de serlo. Basta que tú encuentres estos restos que ya se supone que no son de nuestra era, de nuestra actualidad, entonces hay una presunción legal. Entonces, por lo tanto, forma parte de nuestro patrimonio cultural y se protege. Y se protege. Tú no puedes usurpar, ojo, que hay sanciones de por medio, tú no puedes usurpar, generar, transgredir todo esto, porque es parte de nuestro patrimonio cultural. O sea, hay una presunción de serlo. ¿No? Estos bienes tienen la condición de propiedad pública o privada con las limitaciones que establece la ley, así es.
Pueden tener un valor, bueno, ahí está el Ministerio de Cultura que dice qué valor tiene, arqueológico, histórico, social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico o intelectual, ¿no? Todo patrimonio cultural se conserva. Según ley, hay que conservarlo, no se puede transgredir. Por ejemplo, ahí escuché una vez que alguien había comprado una casa, ¿ya? Una casa ya pues de la época de la colonia, creo ya. Ya estaba pues a la justa la casa. Pero esa casa estaba dentro del círculo considerado como patrimonio histórico, ¿ya? En la zona de Lima. Entonces, el comprador, el otro lo vende nada más, pero el comprador dijo, oh, voy a refaccionar, destruir todo esto y construir una nueva casa bonita, voy a hacer un local, etcétera. ¿Y qué pasa? Interviene el ministerio, la municipalidad y dice, esto no se puede destruir. Todo lo que forma parte de patrimonio histórico no se puede destruir. No puedes destruir. Puedes refaccionar, pero no puedes destruir. Entonces tiene que esperar de repente un gran terremoto para que esto se pueda caer y ahí recién pues genera la reconstrucción. Pero esto tú no lo puedes hacer de manera así como que fuera tuya, porque está dentro de una jurisdicción donde se protege al patrimonio histórico, ¿no? Los bienes también, claro que sí. Bueno, vamos a ver cómo se ha constituido el patrimonio cultural. Bienes tangibles, ¿qué significa tangibles? Tú los tocas, tú puedes tocarlos. ¿Ya? Intangibles no puedes tocarlos, ¿no? O sea, son expresiones distintas. Por ejemplo, libros, piezas artísticas, en este caso arquitectónicas, bienes tangibles, ¿no? Intangibles, la lengua, la religión, las costumbres, las danzas, la música, eso es intangible, ¿ya? Profesor, entonces todo lo que toco con mi mano es tangible, claro, es tangible. Y lo otro, intangible. Ahora, las categorías, tienes ahí, ¿no? Tienes ahí el patrimonio material inmueble. Su nombre lo dice, material, ¿no? Existe, acá está, existe, material. Profesora, cuando es inmaterial, bueno, es distinto, ¿no? Ahí está otro tipo de expresiones que no podemos ver directamente, sobre todo tocar, ¿no? Que sean tangibles. Entonces, esto es patrimonio material inmueble. Ahora, para que sea inmueble es que no puede ser trasladado de un lugar a otro. Por ejemplo, los sitios arqueológicos, pre-Inca, Inca, históricos, ¿no? Profesora, ¿cuántos son arqueológicos? Arqueológicos es cuando se desarrollan en este periodo. Pre-Inca, Inca. Históricos parten, en este caso, desde la colonia y la república. ¿Ya? Cuando te dicen histórico es que forman parte de la colonia y la república. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, en este caso, edificaciones coloniales y republicanas. Por ejemplo, el Templo de las Manos Cruzadas, material inmueble. La Casona de San Marcos, acá está tu futura alma mater, ¿no? Material inmueble. Santuario de la Virgen del Chapi, material inmueble. Tú no puedes trasladar, cargar de un lugar a otro esto, no. En cambio, patrimonio material mueble sí se pueden trasladar de un lugar a otro con facilidad, ¿no? Pinturas, cerámicas, monedas, libros, documentos y textiles, ¿no? Por ejemplo, ahí está el tumi de oro. Ustedes saben que el tumi ya no existe, ¿no? Esto es una réplica, no existe el tumi. Es un cuchillo ceremonial. De la cultura, me pueden decir, profesora Chimú, no, esto es en este caso Sicán, porque los tienen la influencia de Sicán. Los Sicán eran grandes orfebres, ¿no? Grandes orfebres que lo heredaron pues los Chimú, ¿ya? ¿Qué pasó? Lo robaron pues el Tumi, se lo robaron y el que lo robó lo fundió. Desapareció el Tumi. Bueno, el Tumi representa al dios Nailam, ¿no? El dios principal que tenían en ese entonces. Bueno, esto es un patrimonio material mueble, ¿no? El aríbalo, el tumi, el arquero de la muerte de Baltasar Gavilán, por ejemplo, es mueble, ¿ya? Todo lo que se pueda trasladar es mueble. Ahora, tienes ahí patrimonio inmaterial. Mira,
El otro era material que tú podrías ahí, ¿no? En este caso, tangible. Esto es intangible, ¿te das cuenta? ¿No? ¿Qué son? Inmaterial significa los conocimientos, los usos, las costumbres que son transmitidos de generación en generación. Chicos, esto sí, recuérdense estas dos palabras, ¿ya? Cultura viva. A ti te ponen cultura viva en un examen, esto es patrimonio inmaterial. ¿Qué son? Como es inmaterial, son aquellos que se transmiten de generación y en generación. Por ejemplo, ¿no? Tienes ahí, por ejemplo, de generación en generación ha pasado esto de la tradición de procesión del Señor de los Milagros, ¿no? Esto de la narrativa del Tunche, ¿no? La danza de las tijeras también que se utiliza y esta danza pues pasa de generación en generación en las familias andinas. La medicina tradicional, profesora, es inmaterial, así es, esto es inmaterial, ¿no? Cultura viva, pasa de generación en generación. A ver, díganme ustedes si ustedes no tienen cultura viva. ¿Cuántos de ustedes curarían un dolor de estómago sin el uso de medicinas químicas? ¿No? Y muchos acá en el Perú saben eso, ¿no? Por ahí de repente, profesora, la manzanilla, profesora, el quión, profesora, el orégano, profesora. No sé si conocen esta plantita, esto me enseñó mi abuela, el paico. No sé si conocen el paico. Alguna vez han escuchado, ¿no? Agüita de paico, ¿no? Uy, terrible, muy bueno, muy bueno. Profesora, eso se transmite de generación en generación, cultura viva, cultura viva. Profesora, mi mamá hace el mejor arroz con pollo de la región donde vivo. Bueno, cultura viva y la receta lo tienes tú. Eso es cultura viva, ¿ya? Profesora, mi abuelo le enseñó a mi papá el tallado de madera y pasó a mí y yo también hago tallado de madera. Eso es patrimonio inmaterial, claro, porque ha sido transmitido de generación en generación, ¿ya? Patrimonio inmaterial. Ahora, documental, a toda documentación que se conserva en el archivo de instituciones similares. En el caso de nosotros, está en el archivo de la nación, ¿ya? Archivo de la nación. Entonces, documental, profesora, puedes también digital, hoy día podemos guardar de repente en este caso en otros elementos que generen, puede ser tecnologías hoy en día audiovisuales, por ejemplo, claro, también forman parte de nuestro patrimonio documental. Profesora, ¿yo puedo averiguar cuando yo nací qué había en el Perú y en el mundo? Claro, porque hay documentos que lo verifican. Hay nuestro patrimonio. Ahora, si tú quieres entrar al archivo de la nación, solo entran aquellos que investigan, porque hay libros acá, manuscritos muy antiguos, ¿no? Desde la época de la colonia incluso que se conservan. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, no cualquiera entra, no es igual que una biblioteca, ¿no? El archivo es muy diferente. Ahí están los incunables, por ejemplo, que es patrimonio documental, protocolo ambulante de los conquistadores o libro del becerro. Dice, manuscrito Recuerdos de la monarquía peruana o bosquejo de la historia de los incas también, ¿no? Estos son patrimonio documental. Esto vale en oro. Claro que sí, ¿ya? En algún momento llegarán a tus manos que los leas. Bueno, subacuático son los vestigios sumergidos en el agua en forma periódica o continua, pero tienen que tener una duración por lo menos de 50 años. Ojo, ¿no? Bueno, sabemos que en la época de la colonia hubo mucha extracción de metales preciosos de nuestro territorio y que fue llevado pues a Europa, ¿no? Hay embarcaciones que han encallado, ¿no? Por ahí, alguien puede decir, profesora, acá está el barco que se hundió en tal fecha, lo encontré, profesora, oro y plata, eso es mío. No, todo lo que tú encuentras dentro del territorio nacional, ya sea las 200 millas peruanas, ya 200 millas, encuentras algo, ese es del Perú, ese es patrimonio cultural, no es tuyo. Es por eso que los buscadores en el mundo están en alta mar. Por ejemplo, para buscar el Titanic, eso está en alta mar y lo pueden hacer, bueno, inviertes tu plata, te vas y todo lo que encuentras sí es tuyo, ¿no? Pero tiene que estar fuera de la jurisdicción del territorio, ¿no? Lo que se conoce como alta mar, por ejemplo. Entonces, este patrimonio subacuático está ahí por mucho tiempo y es considerado patrimonio cultural, pero la categoría es subacuático, ¿no? Asentamiento prehispánico en la laguna de Calangallo, Junín, ¿no?
la embarcación del siglo XVII, caleta, en este caso Coloaque, en Arequipa, por ejemplo, ¿no? Municiones que fueron recuperados del mar de Matarani después de 250 años. Imagínate, una munición de 250 años. Patrimonio industrial, bienes, inmuebles adquiridos o producidos por la sociedad en relación a sus actividades industriales. Todo lo que tenga que ver con el desarrollo industrial, ¿no? El primer ascensor, ¿no? Que llegó acá, en la casa, en este caso Casa Roosevelt, el edificio RIMAC, ¿no? Eulogio Fernandini, primera máquina de rayos X que llegó a nuestro país. Hoy la gente moría por esto. Rayos X, decían, hoy me van a atravesar rayos X a los pulmones. No era así, ¿no? Bueno, vamos a lo que es observación y defensa del patrimonio cultural, vamos a lo que es el Ministerio de Cultura. Justamente el Ministerio de Cultura tiene esa responsabilidad, ¿no? Responsable de todo lo que tenga que ver con aspectos culturales del país, ejerce sobre todo lo que vendría a ser competencia exclusiva y excluyente, niveles de gestión del territorio nacional, todo lo que esté dentro del territorio nacional, ¿no? ¿Cuáles son las direcciones y organismos? Está la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural. Cuando te dije este ejemplo que, por ejemplo, has descubierto algunos restos cuando has excavado tu casa, encontraste algo que te parece pues un vestigio importante, ¿no? ¿Quién se acerca? El Ministerio de Cultura se acerca a la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural. Ellos son los que se acercan, ¿ya? Esta dirección exclusivamente. Entonces, ellos defienden lo que es la protección, recuperación, repatriación, vigilancia, custodia de los bienes culturales. Han repatriado una cantidad de mantos paracas. El responsable ha sido la dirección a través del Ministerio de Cultura, ¿no? Está la Dirección General de Museos. Bueno, ¿los museos para qué sirven? Para la difusión y la conservación de nuestras manifestaciones culturales, ¿no? El Archivo General de la Nación, que está resguardando, miren, documentos y archivos a partir del siglo XVI, ¿no? El Mercurio Peruano, por ejemplo, ¿quieres leerlo? Acá está. Biblioteca Nacional del Perú, futuro sanmarquino, tienes que tener tu carnet de la Biblioteca Nacional del Perú algún momento, ¿ya? Mantiene la integridad material de documento bibliográfico, fotográfico, audiovisual y también es considerado como patrimonio cultural. ¿Hay amenazas de patrimonio cultural? Sí. ¿Hay sanciones? También, ¿no? Si son humanas, claro. Naturales, ya pues no podemos hacer nada, pero bueno, hay amenazas naturales, erosión, lluvia, sismo, humedad, inundaciones, incendios, ¿no? Cambios de temperatura. Y la parte humana, ¿no? La polución, negligencia de autoridades, que también se sanciona esto, ojo, invasiones, modernización, la expansión agrícola, vandalismo, construcción sin control, robos, todo esto generan amenazas a nuestro patrimonio, ¿ya? En el caso del patrimonio, esto ya dejamos de cultural, pasamos a natural. Miren, recursos naturales, ecosistemas y se protegen en las áreas naturales protegidas. Según la Constitución Política, ¿no? En el artículo 66 precisa que los recursos naturales, renovables y no renovables son patrimonio de la nación. Asimismo, señala que el Estado tiene las siguientes obligaciones. Profesora, en mi casa he descubierto petróleo, profesora. ¿Eso es mío? No, es del Estado. Porque el Estado tiene la obligación de hacer uso de esos recursos. No te olvides que él es el único que puede destinar dónde van estos recursos sobre todo, ¿ya? Miren, otro, conservación del patrimonio natural es de carácter intangible y comprende la preservación de la diversidad biológica. Entonces, ¿dónde lo proteges? ¿Dónde proteges, en este caso, tu patrimonio natural? Por eso se crean las áreas naturales protegidas. ¿Quién las agrupa? El Sistema Nacional de Áreas Naturales, el SINAMPE. El SINAMPE los agrupa, ojo, ¿ya? Y quien las administra es el CERNAN, Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado. Entonces, uno es la agrupación, los agrupa. Profesora, ¿cómo los agrupa? Parques tangibles, intangibles, parques, santuarios, ¿no? Reservas, por ejemplo, ¿no? Zonas paisajísticas, etcétera, los agrupa el SINAMPE. ¿Quién los administra? El CERNAM. ¿Ya? El CERNAM, mediante ley, ¿no? Están reconocidos todo esto mediante ley. Y por último, vamos a tener el patrimonio mundial, ¿no? Esto determinado por la UNESCO. 3 tipos de patrimonio.
cultural, puede ser material e inmaterial, está natural y está el mixto. Ahora, ¿cómo incluimos un patrimonio, en este caso mundial, ¿no? Para que sea mundial debe tener un valor excepcional. Claro, porque el aporte es único, ¿no? Exclusivo, ¿no? Que trasciende fronteras, ¿no? O que todos lo admiran y que signifique para muchos, para las presentes y futuras generaciones. Entonces, esa manera ganas, la UNESCO te dice, Machu Picchu, Observatorio de San Solar, en este caso de Chanquillo, es patrimonio, en este caso mundial, o también se conoce como patrimonio de la humanidad, ¿no? Donde hay ciertos beneficios que se reciben, ¿no? Con respecto a esto. Es reconocido en el mundo y también hay un aporte económico para su conservación. Ahora, cuando la UNESCO te dice se va, ya no más, pierde la categoría, cuando hay deterioro, ¿ya? Y se pierden las características que se habían determinado para su inclusión. Quiere decir que no hay conservación, ¿no? Que ya está perdiendo su calidad, ¿no? Su estructura, porque ha habido mal manejo, ¿no? Y conservación de este patrimonio cultural. Esto es lo que estaba pasando con la zona arqueológica de la ciudad de Barro, ¿no? La ciudad de Chanchán, ¿no? Y justamente ahí llamando la atención, por ahí generaron ponerse las pilas, porque podía perder esta categoría, ¿ya? Ahora, el patrimonio cultural a la humanidad puede ser material, inmaterial. Generalmente material es todo, ¿no? Referido a la parte, en este caso, tangible, ¿no? Palacios, fortificaciones, ¿no? Antiguas fábricas, esculturas. Inmaterial, aquellos que se transmiten de generación en generación. El caso de la fiesta de la Candelaria de Puno el 2014 fue considerado patrimonio de la humanidad inmaterial. Por eso los bolivianos están terriblemente, decían, no, todas esas danzas de allá son nuestras, ¿no? ¿Por qué lo han categorizado como humanidad? No puede ser. Demasiado tarde, bueno, desde el año 2014, ¿ya? Y es parte de nuestro quehacer, de nuestro territorio, claro que sí, ¿no? Eso es inmaterial, ¿ya? Y también patrimonio natural de la humanidad, natural, o sea, quiere decir, estamos hablando de patrimonio, paisajes, ecosistemas, ¿no? Pueden ser glaciales, islas, cuevas, bosques, hábitat de especies animales en peligros de extinción, ¿no? Arrecifes coralinos, bosques tropicales, ¿no? Ahí tenemos el Parque Nacional del Huascarán y el Parque Nacional del Manu, que tenemos dos nomás, que hay muchos en el mundo, pero en el Perú generalmente son parques, ¿no? Y en el caso nuestro tenemos dos, Huascarán y Manu, ¿ya? A la humanidad, no te olvides. Y mixto, tienen un valor excepcional porque conjugan natural y cultural, ¿no? El caso de Machu Picchu, 1983, ¿qué protege? Protege pues las edificaciones de la cultura inca, ¿ya? Y tenemos una zona de bosque tropical, ¿ya? No olvidemos que esto es ceja de selva, ¿no? Prácticamente, ¿no? Protege todo este ecosistema. Por eso que acá cuando acontece, como es mixto, ¿ya? No se puede transgredir mucho esta zona de Machu Picchu. Según la nueva disposición dicen que van a dejar entrar más gente a Machu Picchu, imagínate, lo va a desgastar más. Uy, por ahí podemos perder la categoría. Si eso se transgrede, qué mala. Parque Nacional del Río Viseo 1990, bueno, también es mixto, ¿ya? Protege los bosques de neblina de la ceja de selva alta. Bueno, acá sabemos que se desarrolla la cultura chachapoyas, pues, ¿no? Están los complejos arqueológicos del Gran Pajatén y los Pinchudos, sobre todo, ¿ya? Esto fue en 1990, que también tenemos dos nada más, ¿no? En el caso de patrimonio mixto la humanidad, ¿ya? Muy bien, chicos, ¿qué les puedo recomendar? A seguir estudiando, ¿ya? A seguir estudiando, tienen un break, descansen un ratito, viene su próxima clase, ahí están las claves de educación cívica y, bueno, a seguir estudiando. Jóvenes, no tiren la toalla, no, 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 ya todo lo que puedan aprender hoy les puede servir para mañana.